Genios de las finanzas. Encender la luz cuando entramos en una habitación es un gesto cotidiano y sencillo y apenas somos conscientes de ello. Sin embargo, cuando Thomas Alva Edison inventó la bombilla incandescente en 1879, eso era prácticamente un milagro. Pasó a la historia precisamente por la bombilla, también por el fonógrafo y otros 1000 inventos más, pero además Thomas Alva Edison fue un empresario de éxito. Y hoy en Genios de las Finanzas vamos a hablar sobre él con Clara Ruiz de Gaona, que es redactora jefe de Expansión y autora de la saga sobre personajes financieros, que todas las semanas leemos en Expansión, y con Nicolás Menéndez Arries, que es periodista de Expansión especializado en banca y en finanzas. Bienvenidos. Gracias, Amaya. Bueno, claro, estábamos comentando que Thomas Alva Edison, lógicamente, pues fue un inventor espectacular, maravilloso, todos lo tenemos en mente como inventor, pero también fue un empresario de éxito. ¿Cómo fue eso? Sí, así es, porque bueno, de sus genialidades surgieron grandes multinacionales como General Electric, y él cambió un poco el concepto de inventor solitario para crear como un oficio, ¿no?, de inventor, el negocio de las invenciones. Él era, bueno, un chaval totalmente brillante al que le invitaron a irse del colegio por disruptivo. Su madre le dijo que, bueno, como sabía tanto, que ya no le podían enseñar más, ¿no?, para mejorar su confianza, y que le tenía que tenía que quedarse en casa, ¿no? Entonces, bueno, de su cerebro bullía una cantidad inagotable de inventos. Le encantaba crear y le encantaba mejorar las cosas que ya existían, ¿no? Era inteligentísimo, brillante, muy creativo, y eso le abría algunas puertas, pero otras se las cerraba, ¿no? Sí, tuvo problemas en algún trabajo. Él empezó vendiendo periódicos en un tren, salvó la vida de un niño, justo que cuando iba a ser arrollado por un tren, y el padre de este niño, muy agradecido, le enseñó el uso del telégrafo. Este invento le fascinaba y trabajó en varias empresas de telégrafos. ¿Qué pasa? Que él en sus ratos libres se dedicaba a inventar, en ocasiones poniendo en peligro las instalaciones donde trabajaba, y le invitaron a irse en un par de ocasiones, ¿no? Entonces él, bueno, lo que él quería era inventar, pero para eso estaba claro que necesitaba financiación, apoyo, bueno, y un poco ahí se hablaba de negocio y de marketing, ¿no? Vendiendo sus productos allí donde los quisieran. ¿Cuál fue el primer invento de Edison, Clara? Bueno, él inventó una máquina que recontaba votos, que cuando la presentó falló, y evidentemente le dijeron que una máquina que recontaba votos y fallara no podía ser. No podía ser. Entonces, bueno, él vio claramente que las cosas, uno, tenían que funcionar, y segundo, tenían que tener una finalidad comercial, ¿no? Y a partir de ahí emergió esta figura de hombre de negocios, mejorando lo que existía y haciéndolo vialmente, que tuviera viabilidad comercial, ¿no? Montó un negocio de ingeniería, ¿no? Eso es, él arregló una máquina que daba el precio del oro en tiempo récord, y bueno, empezó esta capacidad que tenía él de mejorar las cosas, lo que cautivó la atención de empresarios. Montó un negocio de ingeniería que lo compró una empresa y le dio $400,000 con todas las mejoras que él había aplicado, ¿no? Él, con este dinero, abrió como una especie de gran laboratorio de ideas en el que los inventos tenían una viabilidad comercial, ¿no? Había desde el dibujante que plasmaba el invento hasta el mecánico que lo ponía en marcha, había arquitectos, había, bueno, en Menlo Park, en las instalaciones de Menlo Park, había hasta 80 empleados trabajando y produciendo las ideas, las creaciones de Edison. Bueno, y gracias a esa forma de trabajar tan profesionalizada, con financiación, con un lugar adecuado, con personas de diferentes perfiles, surgió el gran primer éxito, ¿no?, de Edison. Así es, fue el fonógrafo que en 1877 grabó y reprodujo la frase «María tenía un corderito», ¿no? Esto ya convirtió a Edison en un inventor súper famoso, y a partir de ahí ya la carrera fue en ascenso total. En ascenso desde el fonógrafo hasta la bombilla, que ya fue el hit. Ahí es verdad que bombillas existían ya, pero no eran capaces de funcionar durante el tiempo necesario. Lo que hizo es que logró que sus bombillas duraran hasta 40 horas, lo que, bueno, ya puso pie al alumbrado eléctrico, a la primera central eléctrica que se
abrió en Nueva York y también fue el origen bueno, a partir de ahí montó su empresa Edison General Electric, que con el apoyo de JP Morgan acabó fusionándose con su rival y se creó General Electric. Uh-huh. Nico, no podemos hablar de Thomas Alva Edison sin hablar también de Nikola Tesla, que fue su gran rival. Fue un rival casi legendario, podríamos decir, y sobre eso se han escrito ríos de tinta, se han hecho películas de todo, ¿no? Efectivamente, dos grandes inventores que, como cuenta, por ejemplo, una de las películas que recomiendo, que se llama La Guerra de las Corrientes, de 2017, pues cuenta cómo hubo una disputa entre ellos dos a cuenta del desarrollo de la electrificación en las ciudades, ¿no? Tesla encarnaba la energía eléctrica de corriente alterna, que, bueno, era más peligrosa para los humanos, y Edison encarnaba y promovía la corriente continua, que era más segura, pero había que instalar muchísimas más centrales y era mucho más ineficiente. La película, bueno, os la recomiendo mucho. No recuerdo si lo cuenta, pero yo sí que os lo cuento, que acaban con un acuerdo, aproximadamente una síntesis entre las dos tecnologías, porque aunque todos sabemos que la que funciona en las casas es la corriente alterna, hubo que hacer unos arreglos que también tenían desarrollos de corriente continua. Bueno, el caso es que acabaron formando General Electric, como conocemos. Al final fue una colaboración, ¿no? Sí. De todas maneras, creo que Tesla llegó a trabajar para Edison en algún momento, ¿no? Sí, él llegó como emigrante de Serbia y era una persona muy brillante, eso lo vio Edison y le dio trabajo en la ingeniería que tenían y tal. Y ahí desarrollaron juntos tecnologías, tal. También ahí surgió esta divergencia entre ellos en el desarrollo de la corriente continua y la corriente alterna. Hubo un momento en el que ambos estaban en una disputa realmente agria, tanto que Edison, para desprestigiar la energía de corriente alterna, llegaba a hacer shows en vivo en las ciudades, matando animales, electrocutándolos, para demostrar lo peligrosa que era. Pero bueno, no siempre fue así de desagradable. Menos mal, es un enemigo. Tuvieron otros enfrentamientos tecnológicos a cuenta de la tecnología wireless, por ejemplo, pero bueno, siempre hubo admiración mutua también. Bueno, Nico, hay quien dice, cada uno tiene sus fans, ¿eh? Sí. Pero hay quien dice que Tesla era mejor inventor, pero que Edison lo que hacía mejor era llevar a la realidad esas ideas brillantes que tenía, comercializarlas y hacer al final que fueran factibles para el uso de las personas, ¿no? ¿Esto fue así? Sí, lo que dicen los que saben de ciencia es que Tesla tenía una visión innovadora más rompedora, era una persona con una genialidad más trascendente, ¿no? Uh-huh. Muchos de los inventos de Tesla o de las concepciones de Tesla siguen hoy funcionando y siguen plenamente vigentes, ¿no? Estamos hablando de los rayos X, estamos hablando de las torres de comunicación. Quizás en lo que sí que era más genial de Edison era en llevar a la práctica esos inventos y también en hacer pequeñas modificaciones que los convirtieran en verdaderamente viables. Esta capacidad visionaria de Tesla ha sido reivindicada en los últimos años, después de que su figura quedara, digamos, eclipsada por Edison. Sí. Ahora hay muchas personas que la reivindican, ¿es así, verdad? Pues sí, tenemos, por ejemplo, en el cine, he hablado de la película de La Guerra de las Corrientes, pero ya se ha convertido Tesla en un personaje, no digo habitual, pero que ha aparecido ya en bastantes películas. Una que recomiendo mucho es The Prestige, de Christopher Nolan. Tesla juega un papel en esa película muy interesante. Y luego, en cuanto a... Pues es que la figura de Tesla ha trascendido incluso al mundo empresarial, ¿no? Hoy día todos conocemos la marca de coches eléctricos Tesla. Elon Musk la nombró así precisamente en homenaje al genio Sergey. Claro, como decíamos, lo que hizo mejor Edison que Tesla, desde luego, fue llevar sus ideas a un área comercial, empresarial. ¿Cómo era Edison como empresario? Sí, bueno, lo que le gustaba era inventar y, como hemos dicho, que tuvieran una viabilidad comercial, ¿no? Después de esta salida abrupta de General Electric porque perdió, ¿no? la guerra de las corrientes, él siguió inventando. De este laboratorio de Menlo Park, en el que estuvo al frente durante 6 años y en el que llegaron a salir como más de 400 patentes, él siguió en unas instalaciones mayores y siguió inventando el resto de su vida, entre otras cosas, el primer proyector de cine, ¿no? Uh-huh. Pues toda una vida dedicada a su pasión. Eso, desde luego, fue un hombre afortunado. Y tanto. Y, desde luego, yo creo que nada sería igual hoy en día
sin las aportaciones, sin los inventos de Thomas Alva Edison y también de su visión empresarial, de la que hemos hablado hoy con Clara y Nico. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por escucharnos y por vernos cada semana.